Hay nacimientos que desafían toda lógica humana, el de Ramón Pedro fue uno de ellos, y quizás por eso su vida entera estuvo marcada por lo imposible. Corría el año 1204 en Portel, una aldea pequeña entre las sierras de Cataluña, cuando una joven madre exhaló su último aliento sin que su hijo hubiera podido nacer. El cuerpo de aquella mujer quedó inmóvil sobre el lecho, pero dentro de ese vientre ya silenciado latía todavía una vida que no estaba dispuesta a rendirse. Los que estaban presentes tomaron entonces la decisión más extrema que podían tomar, abrirle el vientre con manos temblorosas, movidos por un presentimiento que ninguno habría sabido explicar con palabras, y el niño respiró. Y lloró, y llenó de asombro aquella habitación donde solo había entrado el luto. Lo llamaron nonato, que en la lengua de aquel tiempo significaba no nacido, porque había llegado al mundo de una manera que nadie antes había visto ni nadie después olvidaría fácilmente. Ese nombre no fue una curiosidad médica ni una anécdota de comadres. Fue, sin que nadie lo supiera todavía, una profecía, porque aquel niño que entró a la vida arrancado de la muerte pasaría toda su existencia haciendo exactamente eso, arrancar de la muerte a quienes el mundo ya había abandonado. Hoy la Iglesia lo celebra el 31 de agosto como patrono de las embarazadas, de las parteras, de los obstetras y de los no nacidos, pero su historia es mucho más que una fecha, es la historia de un hombre que convirtió su propio cuerpo en precio de rescate, que tuvo sus labios sellados con un candado de hierro por no querer callar el nombre de Cristo, y que murió en camino hacia Roma sin haber buscado jamás ningún reconocimiento humano. Crecer sin madre dejó en Ramón una herida que ninguna palabra habría podido nombrar con exactitud. Era una ausencia que se instalaba en los momentos más inesperados, una falta que los otros niños de la aldea no entendían porque no la conocían. Pero esa misma herida fue el suelo donde germinó algo extraordinario. Desde muy pequeño, Ramón buscaba a la Virgen María con una intensidad que superaba lo que cualquier maestro le hubiera podido enseñar. No era una devoción aprendida por obligación, sino una necesidad interior, casi física, de encontrar delante de sus imágenes lo que ninguna figura humana de su entorno podía ofrecerle. La llamaba madre con la naturalidad de quien sabe que no está hablando a un cuadro, sino a una presencia real. Y esa presencia respondía, no con palabras que los demás pudieran escuchar, sino con una calma que él llevaba dentro de sí incluso en los días más duros, incluso cuando el silencio de la casa familiar pesaba demasiado. Su padre era un hombre de tierra, de ganado y de cuentas. Quería para Ramón un futuro que se pudiera medir, un cargo quizás en la corte de Aragón, un nombre que sonara bien en las conversaciones de los hombres importantes. Pero el hijo que tenía delante no parecía hecho para ese tipo de vida. Era un muchacho de silencios largos y de oraciones más largas todavía, de esos que prefieren el rumor de una capilla vacía al ruido de las plazas, y que encuentran más verdad en una hora de rodillas que en un año de negocios bien llevados. El padre lo observaba con una mezcla de incomprensión y de orgullo mal disimulado, sin saber muy bien qué hacer con ese hijo que se le escapaba hacia adentro cada vez que intentaba retenerlo hacia afuera. La hacienda familiar tenía rebaños, y Ramón recibió desde joven la tarea de cuidar las ovejas en las laderas de Cataluña. Era una ocupación que otros jóvenes arrastraban con impaciencia, deseando escapar de ella en cuanto pudieran. Él, en cambio, la cumplía con una serenidad que desconcertaba a todos los que lo veían. No porque le entusiasmara pastorear, sino porque el tiempo con los animales era también tiempo de oración. Llevaba siempre el rosario entre los dedos, y sus labios se movían sin parar mientras las ovejas pacían en silencio a su alrededor. Cerca de allí había una pequeña ermita dedicada a San Nicolás, y a esa ermita regresaba Ramón cada vez que podía, como si tirara de él un hilo invisible que lo unía a ese lugar más que a ningún otro del mundo. Fue entonces cuando llegó el episodio que cambió para siempre la relación entre padre e hijo. Algunos empleados de la hacienda se quejaron de que Ramón descuidaba el rebaño por pasar demasiado tiempo en la capilla. El padre, cansado de oír protestas, decidió ir a comprobarlo por sí mismo.
Se acercó al campo con la determinación de alguien que espera encontrar una prueba de irresponsabilidad, algo que justificara una corrección firme y definitiva, pero lo que encontró lo detuvo en seco. Ramón estaba dentro de la ermita, de rodillas, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba, y las ovejas no estaban dispersas ni perdidas. Estaban agrupadas con una calma perfecta, cuidadas por un joven de aspecto sereno que nadie de la aldea conocía, que no pertenecía a ninguna de las familias del lugar, y que tenía en la mirada algo que el padre no supo cómo describir pero que tardó mucho tiempo en olvidar. Cuando Ramón salió de la capilla y vio a su padre, no mostró ninguna sorpresa. Le explicó con sencillez que había dejado el rebaño al cuidado de un ángel para poder rezar, y el padre, que había llegado con la firmeza del que viene a corregir, se dio la vuelta y regresó a casa sin decir una sola palabra. Desde aquel día, las objeciones cesaron. El hombre práctico que había planeado para su hijo una carrera entre los poderosos comprendió, sin poder explicarlo racionalmente, que había fuerzas actuando en la vida de Ramón que superaban cualquier plan humano. Y el joven tuvo más libertad para hacer lo que su corazón le pedía, oraba más. Ayunaba, se quedaba en la capilla hasta que el frío de la noche lo obligaba a salir. Y en esa intimidad con Dios que iba creciendo día a día, algo en él maduraba para una misión que todavía no tenía nombre pero que ya estaba tomando forma en lo invisible. Hacia los 18 años comenzó a escuchar hablar de una orden religiosa fundada hacía poco en Barcelona. Se llamaba la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, y su misión era tan concreta como radical: rescatar a los cristianos que vivían esclavizados en tierras bajo dominio musulmán. Los mercedarios no solo rezaban por los cautivos desde la comodidad de sus conventos, iban a buscarlos. Recaudaban dinero entre los fieles para pagar sus rescates, negociaban con los señores de esclavos. Y si los recursos se agotaban antes de que todos pudieran ser liberados, estaban dispuestos a quedarse ellos mismos como rehenes hasta que llegara la redención. Era un carisma que no dejaba margen para la comodidad. O te entregabas del todo, o no servía de nada haberse puesto el hábito. Cuando Ramón oyó hablar de esta orden, algo en él se encendió de una manera que no se parecía a nada de lo que había sentido antes. No era el entusiasmo pasajero de quien descubre una causa emocionante, era el reconocimiento. Era la sensación de estar oyendo por fin el nombre de lo que llevaba años sintiendo sin poder nombrarlo. El sufrimiento ajeno le dolía de una manera que él no podía controlar. La miseria de los olvidados lo removía por dentro como si fuera su propia miseria, y las palabras del Evangelio de Mateo le resonaban en el pecho desde que era niño, con una fuerza que aumentaba en vez de disminuir: estuve preso y viniste a visitarme. No visitarlos en oración, ir. Estar allí con ellos, eso era lo que él quería. Eso era lo que sentía que Dios le estaba pidiendo desde antes de que supiera cómo pedírselo. Una noche, mientras oraba en la ermita de San Nicolás como tantas otras noches, la Virgen María se le apareció. La tradición dice que no fue un sueño difuso ni una visión que pudiera confundirse con la imaginación, fue una presencia real, luminosa, que lo miró con la certeza de quien ya sabe lo que va a decir y espera solo que el otro esté listo para escuchar. Le habló de la Orden de la Merced, le dijo que era allí donde Dios lo quería. Le prometió que estaría con él en cada uno de los peligros que enfrentara, y Ramón lloró, y dijo que sí, con la sencillez de quien lleva años esperando que le pregunten exactamente eso. Pero la vocación auténtica siempre es probada antes de confirmada. Poco después de aquella aparición, Ramón fue sacudido por una tentación violenta contra la castidad que duró varios días y que no cedía ante ningún razonamiento. La lucha fue silenciosa, intensa, de esas que no se cuentan porque no tienen palabras adecuadas, pero él invocó a María, la misma que lo había llamado, y la gracia fue más fuerte que el fuego. En agradecimiento, hizo un voto solemne de virginidad perpetua. La Virgen, dicen quienes relatan estos hechos, volvió a aparecer. Esta vez con una sonrisa, y Ramón supo entonces que el camino estaba confirmado, y que lo que quedaba por delante no iba a ser fácil,
pero iba a ser verdadero. Convencer al padre requirió tiempo y paciencia, pero el hombre que había visto al ángel en la ladera ya no podía fingir que su hijo era uno más. Terminó dando su bendición, no con alegría, sino con la resignación de quien comprende que ciertas cosas no se pueden detener, y en el año 1224, Ramón cruzó las puertas de la casa familiar por última vez como hombre libre, para ir a hacerse siervo de los encadenados. En Barcelona ingresó en la Orden de la Merced y fue recibido por Pedro Nolasco, el fundador, que lo examinó y lo conoció y reconoció en él muy pronto algo que los años de formación no fabrican, un amor verdadero por los que sufren, del tipo que no calcula el precio antes de entregarse. Ramón hizo sus votos, fue ordenado sacerdote, y comenzó a prepararse para lo que sabía que vendría. Su primera misión importante lo llevó a la región de Valencia, donde numerosos cristianos vivían bajo cautiverio. Llegó sin armas ni poder político, solo con los fondos que la orden había recaudado y con una certeza que le salía de adentro y que ninguna dificultad había podido doblar. Negoció, insistió, pagó rescates uno a uno, con la paciencia de quien sabe que cada vida liberada es una victoria del cielo aunque nadie la aplauda. Cuando aquella primera misión terminó, aproximadamente 140 personas habían recuperado su libertad. Pero para Ramón la libertad del cuerpo era solo la mitad de lo que quería darles. Muchos de esos hombres y mujeres habían pasado años sin sacramentos, sin comunidad, sin nadie que les dijera que Dios los recordaba. Algunos habían perdido la fe del todo, aplastada bajo el peso del abandono y del sufrimiento continuado. Otros la conservaban como una brasa escondida bajo ceniza, sin saber si todavía ardía ni si valía la pena intentar avivarla. Con todos ellos sentaba Ramón, los escuchaba durante horas. Confesaba en cualquier lugar que encontrara, predicaba no como quien da una lección sino como quien acaba de ver algo y no puede guardárselo. Y muchos volvían a Dios, no porque alguien los hubiera convencido con argumentos, sino porque en ese sacerdote de mirada intensa y palabras sin adorno reconocían algo que hacía mucho tiempo no encontraban en ninguna otra persona, un amor que no ponía condiciones. El año 1236 le trajo la misión más difícil de su vida. Lo enviaron a Argel, en el norte de África, que era en aquel tiempo uno de los lugares donde la situación de los cautivos cristianos era más brutal y donde la presencia de un sacerdote mercedario constituía en sí misma un riesgo. Ramón llegó con los medios disponibles de la orden y comenzó de inmediato las negociaciones. Logró reunir el dinero suficiente para liberar a 140 personas más, pero cuando llegó el momento de partir, había 28 cautivos que no podían ser rescatados. El dinero se había agotado, los señores no cedían. Y aquellas 28 personas lo miraban con la expresión de quien ya ha aprendido a no esperar nada y sin embargo todavía espera. Ramón miró esos 28 rostros. Y ofreció el único rescate que le quedaba, él mismo, se entregó voluntariamente como rehén en lugar de ellos, con la calma de quien ha pensado en este momento muchas veces y ha decidido de antemano que no va a dudar cuando llegue. Los cautivos liberados lo miraron sin entender, algunos lloraron. Algunos querían rechazar la libertad porque no soportaban la idea de marcharse dejando atrás al hombre que los había rescatado, pero Ramón los bendijo uno a uno, los miró a los ojos con una serenidad que no era indiferencia sino algo muy distinto, y les dijo que vivieran de manera que valiera la pena lo que le estaba haciendo. Luego los vio marchar, y se quedó. Dentro de la prisión de Argel, Ramón siguió siendo exactamente quien había sido fuera de ella, predicaba entre los otros prisioneros. Los consolaba, rezaba en voz alta. Anunciaba a Cristo en los rincones más oscuros de aquella cárcel con la misma energía y la misma naturalidad que hubiera empleado en cualquier iglesia de Cataluña. Los otros prisioneros lo escuchaban primero con desconcierto, luego con atención, luego con algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Los carceleros lo escuchaban con irritación creciente, porque había en aquel fraile encadenado una libertad que no entendían y que les resultaba insoportable, alguien que sufre y que no cede, alguien que es aplastado y que no se dobla,
es la imagen más perturbadora que puede encontrar quien ejerce el poder por la fuerza. Al final decidieron callarlo de una manera que no dejara margen para la duda, perforaron sus labios con hierro al rojo vivo y le pusieron un candado de metal que sellaba su boca. No podría predicar más, no podría anunciar el nombre de Cristo. No podría hacer nada más que sufrir en silencio, eso era lo que pretendían. Pero ocurrió algo que ninguno de sus captores había calculado, la imagen de ese sacerdote con un candado en los labios se convirtió en uno de los testimonios más poderosos que nadie pudiera haber planeado. Los que lo veían comprendían sin necesidad de que él dijera una sola palabra lo que él quería decir, comprendían que hay una fidelidad que ninguna violencia puede apagar. Que el silencio impuesto por la crueldad puede gritar más fuerte que cualquier discurso, y que quien sufre por amor ya ha ganado, aunque ningún ojo humano pueda verlo todavía. Durante 8 meses vivió en ese estado, sin poder celebrar la Eucaristía. Sin poder confesar a nadie, sin poder enseñar con palabras. Solo con los ojos, con los gestos, con la paciencia imposible de alguien que ha encontrado un fundamento que no se mueve aunque todo lo demás se mueva. Varios carceleros, que habían comenzado mirándolo con desprecio, terminaron acercándose a él de maneras torpes e indirectas, sin saber muy bien lo que buscaban, buscando sin embargo algo. Él respondía con la mirada, y eso era suficiente. Porque hay miradas que dicen lo que ninguna lengua sabría formular, y la suya era una de ellas. La Orden de la Merced trabajó sin descanso durante todos esos meses para conseguir los fondos necesarios para su liberación. Cuando por fin pagaron el rescate y las puertas se abrieron, Ramón salió con el cuerpo marcado por lo que había soportado y con el alma más entera que cuando había entrado. No decía esto con palabras. No hacía discursos sobre su experiencia, pero quienes lo veían lo notaban. Había en él una gravedad nueva, una profundidad que se había formado en el fondo de la oscuridad como se forman ciertos metales preciosos, solo bajo una presión que la mayoría de los hombres no podría resistir. Al regresar a la península ibérica, la fama de lo que había hecho y de lo que había soportado se había extendido por delante de él. No porque él la hubiera propagado, sino porque la propagaron los que habían sido liberados, los que habían estado en aquella cárcel con él, los que habían visto con sus propios ojos lo que era capaz de hacer un hombre cuando lo que lo mueve no es el miedo ni la ambición sino otra cosa completamente distinta. Pedro Nolasco lo recibió con los brazos abiertos y le confió nuevas responsabilidades dentro de la orden. Había que formar a los jóvenes, visitar comunidades, mantener viva la llama de un carisma que se enfriaba en cuanto dejaba de alimentarse con el ejemplo. Ramón cumplía esas tareas con la misma sencillez con que había cumplido todas las demás, sin buscar protagonismo, sin construir su propia leyenda, sin necesitar que nadie le dijera que lo que hacía tenía valor. Pero la leyenda lo encontraba a él aunque él no fuera a buscarla. Los testimonios de esa época hablan de curaciones que no encontraban explicación médica, de conversiones que ocurrían sin que nadie pudiera señalar un momento preciso ni una causa clara, de personas que se acercaban a él cargando vergüenzas de años y que se alejaban con una ligereza que ellas mismas no acababan de entender. Era como si el sufrimiento que había llevado en Argel se hubiera transformado en una capacidad especial para reconocer el sufrimiento ajeno. Y esa capacidad abriera en las personas algo que ningún argumento habría abierto. Confesaba durante horas. Aconsejaba a esposas afligidas, a jóvenes perdidos, a ancianos que cargaban culpas que se habían vuelto demasiado pesadas para seguir cargándolas solos, y muchos decían, después de hablar con él, que habían sentido algo que no sabían nombrar bien, una especie de ser visto desde adentro. No con juicio sino con una ternura que no juzgaba antes de escuchar y que tampoco juzgaba después. Por eso su nombre se invoca todavía, siglos más tarde, por quienes desean la conversión de alguien que aman. Él sabe lo que es esperar. Sabe lo que es permanecer junto al que aún no ha vuelto sin perder la esperanza de que vuelva, y sabe que el amor que no se rinde es, en definitiva, la oración más poderosa que existe. Si llevas en el corazón a alguien que está lejos de Dios,
A alguien que perdió la fe o que nunca la tuvo o que la fue dejando caer poco a poco sin darse cuenta del todo, encomiéndaselo a él, escribe su nombre en los comentarios si quieres. Que seamos muchos los que intercedemos juntos, como él intercedió en cada mazmorra, en cada celda, en cada rescate pagado con lo que más costaba. El Papa Gregorio IX lo nombró cardenal de la Santa Iglesia Romana. La noticia llegó a Ramón como una carga más que se añadía a sus hombros, no como un premio que hubiera esperado. La aceptó por obediencia, como había aceptado siempre todo lo que la vida le había puesto delante, pero no cambió nada en su manera de vivir. Siguió siendo el fraile pobre que dormía poco y oraba mucho, que prefería el último lugar al primero, que encontraba más sentido en escuchar a un anciano arrepentido que en asistir a cualquier ceremonia de los poderosos. Cuando comenzó el viaje hacia Roma para presentarse ante el Papa, su cuerpo ya había dado demasiado. Los años de ayunos, los meses en la prisión de Argel, el ritmo implacable de una vida entregada sin reservas habían dejado su marca en cada hueso, en cada músculo, en cada órgano que lo sostenía todavía en pie. En Cardona, a pocas jornadas de Roma, cayó enfermo. Y allí, en esa villa pequeña de Cataluña, murió en el año 1240. No hubo dramatismo en su final. No hubo multitudes congregadas ni señales visibles en el cielo, solo el silencio de quien siempre había vivido en silencio y que se fue de la misma manera que había vivido, sin hacer ruido, sin pedir nada, sin dejar deuda emocional en nadie. Lo enterraron en la capilla de los Mercedarios de Cardona, y casi de inmediato comenzaron las peregrinaciones. La gente llegaba de lugares lejanos para orar junto a su sepulcro, madres que temían por sus embarazos. Enfermos que habían agotado todos los recursos humanos disponibles, personas que habían perdido la fe y que no sabían bien por qué se arrodillaban allí, salvo que algo las había llevado hasta ese lugar y algo les decía que no se levantaran todavía. Y muchos volvían contando cosas que no sabían cómo explicar. La Iglesia reconoció formalmente lo que Dios había hecho a través de él. Fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1657, su fiesta litúrgica, fijada el 31 de agosto, lo presenta al mundo como patrono de las gestantes, de los partos difíciles, de los no nacidos, de quienes sufren en silencio y de quienes esperan con fe el regreso de alguien a casa. Pero su figura va más allá de cualquier categoría de intercesión, es el testigo de que la gracia alcanza hasta donde la fuerza humana ya no llega. De que el amor que se sostiene en el silencio puede ser más poderoso que cualquier discurso, y de que hay libertades que no se consiguen con argumentos ni con victorias militares, sino con la entrega tranquila de quien ha decidido de antemano que no va a abandonar a los que nadie más recuerda. Vivimos en un tiempo que tiene terror al silencio, las palabras se multiplican hasta perder peso. Las declaraciones se hacen para ser vistas y olvidadas en cuestión de horas. Todo necesita ser anunciado, explicado, justificado, publicado. En ese contexto, la imagen de un sacerdote con un candado en los labios que sigue comunicando algo profundo tiene algo de subversivo que no pasa con el tiempo. Nos recuerda que el amor verdadero no necesita publicidad. Que hay formas de hablar que no usan la boca, que la fidelidad mantenida en el silencio puede mover corazones que ninguna elocuencia habría tocado jamás. También nos recuerda que los límites de nuestra fuerza no son los límites de la gracia. Ramón no era un superhombre. Era un niño que creció sin madre, que rezó en una capilla pequeña durante años, que pasó 8 meses en una cárcel con un candado sellando sus labios. No tenía nada extraordinario, salvo que lo había dado todo, sin calcular el precio, sin pedir garantías, sin esperar que nadie le dijera que valía la pena. Y Dios hizo con eso lo que siempre hace con lo que se le entrega sin reservas, una obra que el mundo no puede ignorar aunque no siempre sepa cómo nombrarla. Hoy, si llevas en el corazón a alguien encadenado, no a cadenas de metal sino a las otras, a las del miedo, la vergüenza, la duda, la lejanía de Dios, a las cadenas invisibles que a veces pesan más que las que se ven, recuerda a este hombre.
El que nació del vientre de la muerte para devolver la vida a los prisioneros, el que se quedó cuando todos se marcharon. El que habló con el silencio más fuerte que muchos con todas sus palabras juntas, él sigue intercediendo por los que nadie recuerda. Por los que no tienen voz para pedir, por los que esperan sin saber muy bien qué esperan, pero que todavía no han dejado de esperar. Y si esta historia tocó algo en ti, compártela, no como quien difunde contenido, sino como quien pasa una vela encendida a alguien que está en la oscuridad. Porque hay muchos que necesitan luz, y a veces esa luz llega en forma de una historia que alguien tuvo la valentía de contar hasta el final. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete a este canal, y acompáñanos en el próximo testimonio, porque la cadena de los santos que amaron sin medida es larga, y todavía quedan muchas historias por contar. San Ramón Nonnato, ruega por nosotros, ruega por las madres que temen. Por los hijos que aún no han nacido, por los corazones que están presos y no saben cómo pedir ayuda. Por los que esperan con amor el regreso de quien se fue. Amén.